Bien, amigos, estamos en la parte 2 de nuestra sesión, número uno, y lo que vamos a ver ahora es la lógica de un flujo de efectivo. El flujo de efectivo busca explicar qué pasó con el efectivo. Y, y nace de, o sea, la lógica del flujo de efectivo, amigos, nace de la ecuación contable. Recordemos la ecuación contable que me dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esa es la famosa ecuación contable. Pero sin embargo, nosotros el activo lo podemos dividir en activo corriente más el activo no corriente. Y a su vez, el pasivo lo podemos dividir en pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio. Más el patrimonio. Ahora, el activo corriente, yo puedo sacar la caja fuera más, acá le voy a llamar activo corriente a este disco, más el activo no corriente igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio. Bien, amigos, ¿hasta aquí se entiende lo que he hecho? Eh, el activo corriente, la caja he sacado fuera, el activo corriente, le saco fuera la caja y solamente me quedó activo corriente a este disco, es sin la caja. Amigos, ¿se entiende hasta aquí? Bien, gracias. Ahora tenemos nuevamente aquí la caja, tenemos la caja, más el activo corriente a este disco, y el activo no corriente lo puedo dividir en dos, puedo decir que es igual al activo fijo bruto, ¿sí? Menos la depreciación acumulada. Es decir, que el activo no corriente es igual al activo fijo bruto menos la depreciación acumulada igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio. Amigos, ¿estamos bien con la ecuación hasta ahí? La parte matemática bien. Sí, Genial. Ahora, nosotros podemos aplicar variación a toda esta ecuación. ¿Qué quiere decir aplicar variación? Que me quede la variación de la caja, la variación de la caja, más la variación del activo corriente a este disco, más la variación del activo fijo bruto, menos la variación de la depreciación acumulada, igual a la variación del pasivo corriente más la variación del pasivo no corriente más la variación del patrimonio. Amigos, lo que he hecho simplemente es aplicar variación a toda la ecuación. Amigos, ¿hasta aquí está todo ok? ¿Se entiende hasta aquí? sí, Perfecto. Ahora, amigos, de aquí, de esta ecuación, voy a despejar la variación de la caja. Miren, la variación de la caja va a ser igual a ¿qué? Igual. Bien. Ahora, pensemos en lo siguiente. La variación del patrimonio
la variación del patrimonio es igual a la utilidad neta, ¿correcto? Porque si el patrimonio aumenta es por la utilidad, ¿no es cierto? ¿Estamos con la lógica, amigos? El patrimonio varía de acuerdo a la utilidad. Es decir, si existe utilidad, el patrimonio crece. Porque si la utilidad fuera cero, el patrimonio no sufriera cambios. El patrimonio se altera en función de la utilidad. Es decir, la variación del patrimonio equivale a la utilidad. ¿Estamos con la lógica, amigos? En el caso de que una empresa, obviamente, reinvierta toda la utilidad, ¿no es cierto? Estamos asumiendo que la empresa reinvierte toda la utilidad. Bien. Perfecto. Ahora, amigos, miren, la depreciación acumulada está restando, ¿no es cierto? Va a pasar acá a sumar. Esto que está restando pasa a sumar al otro lado. Les pregunto a ustedes, la variación de la depreciación acumulada, la variación de la depreciación, porque esto es la depreciación acumulada, se llama depreciación, ¿no es cierto, amigos? Es decir, la variación de la depreciación acumulada que se llama depreciación. Porque recuerden ustedes que la depreciación acumulada va creciendo en el tiempo, pero la variación de la depreciación acumulada se llama depreciación. Ahora, aquí, ¿qué vamos a hacer? Esto que está sumando va a pasar acá a restar menos variación del activo corriente a este disco más la variación del pasivo corriente. A esta parte, amigos, se llama FEO, flujo de efectivo operativo. Este es el efectivo que el negocio genera. Este es el efectivo que el negocio genera. Este es el efectivo que el negocio genera. Obviamente estoy partiendo de un flujo contable. Primero vamos a hacer un flujo contable y luego les voy a enseñar la diferencia entre un flujo contable y un flujo financiero. Pero por ahora vamos a hacer un flujo contable, un flujo tal cual hacen los contadores y ya más adelante vamos a hacer un flujo financiero. Ahora el contable nomás. Entonces el flujo efectivo operativo, ¿de qué parte? De la utilidad. Pero ¿qué se toma en cuenta también? La variación del activo corriente y la variación del pasivo corriente. La variación del activo corriente. Vean ustedes que el incremento del activo corriente va con negativo, ¿no? Eso quiere decir que si el activo corriente crece, mi flujo efectivo decrece. Pero la variación del pasivo corriente es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el pasivo corriente, aumenta mi flujo efectivo operativo. Entonces, acá lo importante tener en cuenta es que el flujo operativo de qué depende de la utilidad claramente, pero también depende del activo corriente y depende del activo del pasivo corriente. Ahora miren, el activo fijo bruto va a pasar con restar aquí, menos la variación del activo fijo bruto. Y a esto se llama flujo de efectivo de inversión. Este es el flujo de efectivo de inversión, amigos. La variación del activo fijo bruto. ¿Qué más? Ahora, ¿qué me quedaría acá? Más la variación del pasivo no corriente. Generalmente el pasivo no corriente está la deuda financiera a largo plazo. Entonces, esto se llama flujo de efectivo de financiamiento. ¿Sí? Flujo de efectivo de financiamiento. Entonces, la variación de la caja, que también se conoce como flujo de caja, ¿de qué depende? Del flujo operativo, del flujo de inversiones y del flujo de financiamiento. En este caso, como el financiamiento estoy tomando en cuenta el pasivo no corriente. Entonces, amigos, ¿se entendió la lógica de la ecuación? Perfecto. Perfecto, genial. Por favor, si alguien le saca una captura
y lo pasa a grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Para qué? Para que la apliquemos la ecuación ahora mismo. Gracias, Celso. Muy bien. Entonces, ahora sí. Ahora voy a dejar de compartir y voy a pasarles ahora mismo un libro de Excel a grupo. Voy a dejar de compartir momentáneamente. Denme un segundo y borro la pizarra. Borro los dibujos. Dejo de compartir un momento. Dejo de compartir un momento. Voy a pasar un archivo de Excel a grupo. Ya. Denme un segundo, amigos. Y voy a pasar ahora esto. Pasé un Excel. Ahora ese Excel lo voy a abrir. Un segundo. Está abriendo. Ahora nuevamente comparto la pantalla, amigos. Comparto la pantalla. Ya tenemos el Excel abierto, ¿no? Donde acá tenemos el balance de apertura. Hemos dicho que tenemos el balance de apertura, la creación de la empresa, y acá tenemos el balance de cierre. El balance de cierre. Para lo que vamos a hacer nosotros es un flujo de efectivo, un flujo de efectivo financiero, perdón, un flujo de un estado de flujo efectivo contable, ¿no? Si ustedes revisan la foto que tenemos en el grupo, partimos de la utilidad neta, ¿sí? Utilidad neta, y coloco acá igual, la utilidad neta, la tenemos aquí, el resultado del periodo, ¿sí? 150. Luego tenemos más la depreciación, ¿no? Recuerdan que la depreciación es, acá tenemos la acumulada del periodo de cierre, la acumulada, y acá tenemos la acumulada del balance de apertura. Entonces, si usted resta, te coloca igual. ¿Y cómo saco la depreciación, amigos? Yo voy a restar la acumulada de cierre menos la depreciación acumulada inicial. Lo saco la depreciación. Es la variación de la acumulada, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decía la teoría? La variación de la acumulada es la depreciación del periodo. Ahora, también en la teoría vimos que eh, a esta parte de aquí, amigos, en la teoría le llamamos activo corriente asterisco. ¿Por qué activo corriente asterisco? Porque las cuentas por cobrar el inventario son activo corriente, y si ustedes revisan la ecuación, la variación del activo corriente asterisco va con signo negativo. ¿Qué significa eso? Que usted va a colocar negativo delante, negativo, y va a abrir paréntesis. Coloca negativo, como está en la fórmula que está en el grupo, negativo. ¿Y qué tiene que restar? El activo corriente de cierre, es decir, las cuentas por cobrar de cierre, menos las cuentas por cobrar de inicio. Enter. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuentas por cobrar crecieron en 80.000 bolivianos, porque esto
está expresado en miles. Ahora, el inventario, lo propio, es parte del activo corriente. Usted coloca negativo delante, negativo, y luego va a abrir paréntesis. Va a abrir paréntesis. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nuevamente, recuerden que este es el de cierre. El inventario de cierre menos el inventario inicial. Cerramos paréntesis, enter. Vean que sale negativo. Quiere decir esto que el inventario aumentó en 20.000 bolivianos. La cuenta por cobares aumentó en 80.000 bolivianos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que si aumenta el activo corriente, queridos amigos, eso implica una salida de efectivo. Ahora, tenemos proveedores. Recuerden ustedes que en el flujo operativo entran las cuentas operativas. ¿Y cuáles son las cuentas operativas? Las voy a marcar ahora mismo. Las cuentas operativas son cuentas por cobrar en inventarios y proveedores fundamentalmente. Son cuentas operativas. Ah, pero ¿y este pasivo? Sí, este es pasivo corriente, pero es deuda financiera. Si la deuda es financiera, amigos, forma parte del flujo efectivo de financiamiento. Si la deuda es financiera, forma parte del flujo efectivo de financiamiento. Entonces, estos señores no son operativos. ¿Qué es lo operativo? Todo lo que forma parte al activo corriente y el pasivo corriente. Pero el pasivo corriente sin costo financiero, como ser los proveedores. Entonces, como proveedores, está dentro del pasivo corriente, vean la ecuación, y el pasivo corriente va con menos, va con un signo más delante, es decir, coloco acá igual, coloco más, o sea, no es necesario colocar más, pero lo estoy haciendo, más la variación de proveedores. ¿Y qué es lo que voy a hacer, amigos? Voy a proveedores de cierre menos los proveedores de inicio. Entonces, ¿qué significa este 50? Significa que el financiamiento con los proveedores ha aumentado en 50.000 bolivianos. Ahora, con eso, ya nosotros estamos en condiciones de calcular el flujo de efectivo operativo, que es la suma de todos estos ítems, amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, ¿por cuánto tiempo estamos hablando? 1 de febrero. No, es una gestión, ¿no es cierto? 0102, 31 del 12. Adelante, Evelyn. Adelante. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas En noches. otro curso nuevamente. Bienvenida, Evelyn. Gracias. Una consultita. En el caso del FEO, ¿solamente ingresarían las cuentas por cobrar inventario y proveedores? ¿Qué otras cuentas adicionales ingresarían en el FEO? Bien, gracias por la pregunta, ¿no? De manera general, Evelyn, entran todas las cuentas de pasivo que no tengan costo financiero. ¿Sí? Repito, entran todas las cuentas de pasivo, exceptuando las que tienen costo financiero. Perfecto. Pregunta muy pertinente. Muy bien. Ahora, gracias, Evelyn, por preguntar. Entonces, ¿qué quiere decir en este mini ejemplo? Quiere decir que la empresa dentro de sus operaciones genera 120.000 bolivianos de flujo efectivo operativo. Ahora, siguiendo con la ecuación que tenemos en el grupo, ustedes se dan cuenta que ahí aparece menos la variación del activo fijo bruto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Igual menos. Voy a colocar igual menos
abro paréntesis, la variación del activo fijo bruto, es decir, el activo fijo bruto de cierre menos el activo fijo bruto de inicio. Y me da cero, que quiere decir que no se ha hecho inversiones. Igual, cero significa que esta empresa no ha hecho inversiones durante el periodo de análisis. Ahora, nos vamos al flujo de efectivo de financiamiento. En el flujo de efectivo de financiamiento, ¿qué es lo que va? Va todo lo que sea financiamiento con costo, es decir, va toda la deuda, ¿sí? Y también va también las variaciones de capital, o sea, si la empresa ha hecho aporte o no de capital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Variación de la deuda. Entonces, como es un pasivo, y ustedes ven la ecuación del pasivo, tanto el pasivo corriente como el pasivo no corriente, su variación va con un signo más adelante. Más, digo, ¿no? Más, ¿más qué? La deuda financiera de corto plazo menos la deuda financiera de corto plazo de inicio, enter. No hay cambio en la deuda de corto plazo. Ahora veamos en la deuda de largo plazo. Negativo, abro paréntesis, la deuda financiera de largo plazo de cierre menos la deuda financiera de largo plazo de inicio. Da 20, eso quiere decir que la empresa se ha financiado 20.000 bolivianos. Y de capital, la variación de capital, igual va con más la variación de capital. Vamos a ver si la empresa ha hecho aporte de capital o no. Entonces sería el capital de cierre menos el capital de inicio. Entonces, en este caso tampoco había aporte de capital. Entonces, con eso tenemos el flujo de financiamiento de esta empresa hipotética. Entonces, la historia que me está contando ahora mismo es que el negocio, ¿cuánto genera? Genera 120.000 bolivianos. El negocio genera 120.000 bolivianos. La empresa no está invirtiendo, pero se está apalancando financieramente. Se está prestando 20.000 bolivianos. Pero claramente esto que se está prestando no es para inversión, porque no está invirtiendo, entonces se está prestando solamente para apalancar, sus cuentas por cobrar o para apalancar su inventario. Entonces, el crédito que está obteniendo no es para inversión porque no está invirtiendo, pero sí es para apalancar el inventario o las cuentas por cobrar, o ambos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el flujo de caja? El flujo de caja simplemente es la suma de lo que el negocio genera más el flujo de efectivo de inversiones más el flujo de efectivo de financiamiento. La suma de los tres flujos, amigos, es el flujo de caja. ¿Cuánto generó esta empresa de caja? 140.000 bolivianos. Eso es lo que la empresa generó durante el periodo. ¿Cuánto generó? 140.000 bolivianos. Pero a eso le tenemos que agregar el saldo inicial, porque esta empresa no inició con caja cero. Esta empresa inició con un saldo inicial. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a la hoja 1. ¿Con cuánto de caja inició? Inició con un nivel de caja de 100.000 bolivianos. Inició con 100.000 bolivianos. Entonces, si la empresa en el periodo generó 140.000 bolivianos, pero inició con 100.000, ¿con cuánto cerró de caja? Entonces, quiero colocar, va a ser igual a qué? A lo que generó más lo que tenía al principio.
lo que generó más lo que tenía al principio. Ese sería el saldo final de caja. Entonces, la empresa cerró con 240.000 bolivianos. Y este saldo final de caja, amigos, vea que la empresa inició con 100.000 bolivianos, pero ¿con cuánto cerró? ¿Cerró con cuánto? ¿Con cuánto cerró? Cerró con 200, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la caja de cierre, ¿cuánto es, amigos? 200, ¿no es cierto? ¿Y a nosotros cuánto nos dio? 240. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí eh, pasó algo, o sea, algo hemos hecho de forma incorrecta y ahorita lo vamos a corregir. Acá vamos a colocar el saldo de caja del BG. ¿Cuánto debería ser mi saldo de caja? Me voy a mi hoja 1. Mi saldo de caja debería ser 200. Y en la foto tenemos 40 de más. ¿Dónde está esos 40? Ahora vamos a revisar. La utilidad está correcta, la depreciación correcta, las operaciones matemáticas correctas, eh, el flujo. Generalmente, cuando no cuadra, uno tiene que revisar que el balance esté correcto. Vea que el balance está correcto, ¿sí? Ah, aquí pasa algo, miren, con el balance aquí es 150, pero está correcta la suma de todos, señores, ¿sí? O sea, este señor más este señor tiene que dar 50. Y aquí está perfecto, está perfecto, está perfecto. Entonces, y aquí está bien. Entonces, el capital es 320. Entonces, lo que tenemos que revisar son las operaciones aritméticas que se hicieron, ¿sí? Nuevamente, la utilidad de la gestión la vamos a copiar, un 150. La depreciación es la depreciación acumulada de cierre menos la depreciación acumulada de inicio. Luego tenemos la variación de las cuentas por cobrar, banco negativo, y restamos, ¿no? Las cuentas por cobrar de cierre menos las cuentas por cobrar de inicio, menos 80. El inventario, lo propio. ¿Qué hacemos, amigos? El inventario de cierre, 140, menos el inventario de inicio, 120, 120, y finalmente proveedores, que es el proveedor de cierre menos el proveedor de inicio. Ok, sumamos todos esos ítems y ese es el flujo de efectivo operativo. Hasta aquí no hay problema. Ahora, el activo fijo bruto simplemente va a ser una diferencia del activo fijo bruto de cierre menos el activo fijo bruto de inicio. Claramente no hay cambios. Ahora, en el tema del financiamiento, ¿qué hacemos? Más
la variación de la deuda de corto plazo, es decir, la deuda de cierre de corto plazo, menos la deuda de cierre que aquí la tenemos igual, ¿no es cierto? No hay cambios. Y la deuda financiera a largo plazo sería la de cierre que es 180, ¿no es cierto? Vean que la de cierre, amigos, menos la inicial, que es 200, ¿no? Y vean que en realidad la resta hecha anteriormente era incorrecta porque resté al revés. Y ahora, obviamente, que el saldo de caja de mi flujo tiene que ser exactamente igual a mi saldo de caja del balance. Entonces, ¿qué historia nos cuenta este flujo efectivo contable? ¿Qué historia nos cuenta? Lo que nos está diciendo, amigos, es que el negocio, el negocio genera 120.000 bolivianos dentro del periodo. La empresa no está haciendo inversiones. La empresa no está contrayendo nueva deuda, más al contrario, está pagando la deuda existente. En consecuencia, contado como un cuento, quiere decir que el negocio genera 120.000 bolivianos. Con el flujo que genera el negocio, estamos pagando la deuda. Estamos pagando 20.000 bolivianos. ¿Cuánto nos queda o cuánto generamos en términos netos? Generamos 100.000 bolivianos. Esto es lo que generó en el periodo. Pero sin embargo, la empresa tenía una caja de 100.000 bolivianos. Entonces, lo que generó en el periodo, más lo que tenía al principio, es mi caja final. Es decir, la empresa tiene un saldo de caja de 200.000 bolivianos. Y ese valor, amigos, debe ser exactamente igual al saldo de caja del balance. ¿Qué es lo que estamos demostrando? Que el flujo de caja, porque fácilmente si acá tenemos 100 y acá 200, el flujo de caja fue 100 porque mi caja creció en 100. Pero el flujo efectivo me dice que ese 100 que se generó dentro del periodo, ¿de dónde viene? De las operaciones, de las inversiones o de financiamiento. Y aquí estamos nosotros respondiendo con claridad meridiana que en este caso, el flujo de caja se encuentra explicado por el flujo operativo, que eso pues es lo más sano de cualquier tipo de empresa, ¿no, amigos? Lo más sano de cualquier tipo de empresa es que el flujo que se genere dentro del periodo provenga pues de las operaciones y no así porque hemos vendido un activo y no así porque nos hemos apalancado del banco para mostrar más caja. Amigos, ¿se entendió la lógica del flujo de efectivo y su elaboración e interpretación? Como siempre, clarísimo. Muchas gracias, Berín. Mauro, ¿y todo bien? Rubén, ¿Te entendió bien? perfecto, genial. Bien, amigos. Ahora, eso era todo en cuanto a la parte práctica que vamos a ver. Ahora quiero seguir precisando algunos conceptos para que ya la siguiente sesión vamos directamente a la acción. Bien, entonces, algunos conceptos importantes es hacer una separación entre lo que es la contabilidad administrativa versus la contabilidad financiera.
Por ejemplo, si nosotros hablamos de la contabilidad, primero la financiera, dice que es la rama de la contabilidad por medio de la cual se obtiene información destinada a quienes toman decisiones desde fuera de la empresa. Es decir, la contabilidad financiera está básicamente asociada a usuarios externos, ¿sí? Como los accionistas, los proveedores, los bancos, las agencias gubernamentales reguladas. Sin embargo, la contabilidad administrativa es una rama de la contabilidad que genera información para los directivos de la organización. Consiste en el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar la información que ayude a cumplir los objetivos organizacionales. Bueno, en resumen, podríamos decir que la contabilidad administrativa está orientada a la toma de decisiones, es una herramienta para tomar decisiones internas. Sin embargo, la contabilidad financiera básicamente está orientada fundamentalmente a preparar los estados financieros, pero como les expliqué al principio, con los estados financieros uno tiene una idea de cómo está la empresa, una idea general, y nos llenamos de interrogantes, pero no podríamos nosotros, a partir de los estados financieros, identificar con claridad meridiana el problema de la empresa. Tendríamos que hacer un análisis un poco más profundo. En otras palabras, deberíamos acudir a la contabilidad administrativa, que es más interna de una empresa. Ahora, siguiendo con las diferencias, aquí fíjense que hay una tablita muy didáctica, donde me dice la diferencia entre ambas ramas de la contabilidad. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Miren, usuarios internos, usuarios acá, externos. La contabilidad financiera se basa en los principios de contabilidad generalmente aceptados. En cambio, la contabilidad administrativa no, ¿sí? No hay restricción. Por ejemplo, en la contabilidad financiera, el inventario se valoriza de acuerdo a la metodología de costeo absorbente. Es decir, el costeo absorbente es cuando el costo unitario de producción está afectado tanto por los costos variables como los costos fijos. Es decir, en la contabilidad financiera, el costo unitario alimentario se encuentra valorado a costo unitario de producción y a su vez el costo unitario de producción incluye aquellos costos variables y aquellos costos fijos. Sin embargo, amigos, en la contabilidad administrativa generalmente usamos costeo variable. Es decir, que el inventario nosotros lo valorizamos solamente a su costo variable y no así a sus costos fijos. Fíjense que, en otras palabras, yo decido cómo gestiono mi empresa, pero sin embargo, si quiero cumplir con los principios de la contabilidad generalmente aceptado, debo trabajar con el costo unitario de producción y meter al costo tanto los costos variables como los costos fijos. Otro tema importante es el enfoque en el tiempo. La contabilidad financiera se basa en el pasado, es decir, registra las operaciones históricas, amigos, y las plasma en los estados financieros. Sin embargo, la contabilidad administrativa está orientada a futuro, es decir, es uso formal de los presupuestos, así como registros históricos, es decir, compara el presupuesto de esta gestión versus el presupuesto de la anterior gestión. Horizonte de tiempo. La contabilidad administrativa es flexible.
puede variar en 1 hora, 10 hasta 15 años. Sin embargo, la contabilidad financiera generalmente es un año o puede ser un trimestre. Esto es importante, los tipos de reportes. Los reportes, por ejemplo, de la contabilidad financiera, los reportes son de tipo genérico. ¿A qué me refiero con genérico, amigo? Por ejemplo, cuando usted analiza un estado de resultado, en este estado de resultado va a aparecer las ventas, digamos 200. En la contabilidad financiera aparece que la empresa generó ventas por 200.000 bolivianos. Sin embargo, en la contabilidad administrativa, nosotros glosamos este 20.000, ¿cómo se determinó? Seguramente se determinó multiplicando el precio del producto A por la cantidad de A más el precio del producto B por la cantidad de B y así sucesivamente. Es decir, para que se genere este ingreso, tuvo que haber existido un producto de precio por cantidad. Pero como las empresas tienen más de un producto, entonces van a haber n multiplicaciones, pero esas n multiplicaciones no la vamos a ver en información contable. Eso es parte de la contabilidad administrativa interna de la empresa, queridos amigos. Eso es información totalmente interna de la empresa que no se plasma o no se muestra en los estados financieros que la empresa muestra a los usuarios externos. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es el análisis financiero. El análisis financiero, queridos amigos, lo podemos dividir en el tradicional, que engloba un análisis vertical. Y cuando le pregunten a ustedes cuál es la importancia del análisis vertical, simplemente el análisis vertical me indica la importancia relativa de una cuenta con respecto a un total. Por ejemplo, usted puede tener, digamos, activo corriente 50, usted puede tener activo no corriente 100. Entonces usted puede decir, mi activo total es 150. Entonces el análisis vertical me indica la importancia relativa de una cuenta con respecto al total. Lo que hago, por ejemplo, 50 entre 150%, ¿cuánto da, amigos? ¿Alguien me ayuda con los cálculos? 50 entre 150%. Puede volver a repetir, Claro porque que ahí sí. entiendo 100 entre... 50, Ujú. 50 entre 100, entre 150, mejor dicho, por 100. Ya, un ratito. Gracias. Treinta y tres coma treinta y tres. Ajá, correcto. Gracias. 33,33%. Y acá lo propio, 100 entre 150 por 100. Sesenta y 66,67%. Perfecto. Sumamos y eso da 100%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me indica? ¿Qué es lo que me indica el análisis vertical? Me indica la estructura
la estructura, en este caso, ¿qué me está mostrando, amigos? Me está mostrando la estructura de las inversiones. El análisis vertical me está indicando cómo están estructuradas las inversiones, donde claramente lo que estamos viendo es que del 100% de la inversión, existe un 33,33% que se encuentra en el corto plazo y existe un 66,27% que se encuentra en el largo plazo. Entonces, el análisis vertical busca determinar la importancia de una cuenta en específico con relación a un total. Entonces, siempre en orden de importancia, primero analizamos nosotros el vertical, porque queremos ver cómo están distribuidas las cuentas y cuáles son las cuentas más relevantes. Luego, también tenemos nosotros lo que es el análisis horizontal. El análisis horizontal me va a indicar el crecimiento o decrecimiento de una cuenta. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando dos gestiones, gestión 1, 2, y estamos viendo las cuentas por cobrar, y acá tenemos 20 y acá tenemos 25, entonces decimos, hay que hacer un análisis horizontal. Tengo que ver el crecimiento o el decrecimiento que pudo haber tenido una cuenta en un periodo con respecto a otro. ¿Cómo hacemos? La variación porcentual de las cuentas por cobrar, que es igual a las cuentas por cobrar del periodo 2 menos las cuentas por cobrar del periodo 1 sobre las cuentas por cobrar del periodo 1. Es decir, la variación porcentual de las cuentas por cobrar va a ser igual a ¿qué? A las cuentas por cobrar, del periodo T menos las cuentas por cobrar del periodo T menos 1 sobre las cuentas por cobrar del periodo T menos 1. Y eso, amigos, por 100. ¿Cuánto haría? Un momentito. Gracias. $25. Perfecto. Entonces teníamos acá 25%. Es decir, acá tenemos 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuentas por cobrar han crecido en un 25% en el periodo 2 con respecto al periodo 1. Entonces, el análisis vertical nos indica el peso e importancia de la cuenta. Sin embargo, el análisis horizontal nos muestra el crecimiento o, en su defecto, el decrecimiento de una cuenta. Amigos, ¿se entiende qué consiste el análisis horizontal? Sí, profesor, aprovecho para una pregunta. Adelante. ¿Cuándo el análisis vertical, en qué tipo de estado financiero es más, hay la palabra, más provechoso, más relevante? ¿Y cuándo se usa el análisis horizontal? Pregunta inteligente, ¿no? La respuesta es que ambos son complementarios y la pregunta sería ¿cuál es primero y cuál es segundo? Yo diría lo siguiente. Si solamente, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo o una distorsión que uno puede tener en el análisis. Por ejemplo,
Tenemos dos gestiones. Gestión 2000, tenemos la gestión, por ejemplo, 2020 y acá 2021, por si algo. Y nosotros hacemos aquí un análisis horizontal. Y acá tenemos el detalle de cuentas. Digamos, las cuentas por cobrar que hicieron 10% y el inventario creció 100%. Entonces, si uno mira, si uno comete el error de ver solamente o ver directo o ver en primer lugar el análisis horizontal, si usted ve el análisis horizontal primero, suena tentador enfocarse en las cuentas que han variado más, ¿correcto? Suena tentador, ¿no es cierto? Dice, pucha, el inventario creció 100%, ¿qué pasó? ¿No? Entonces uno se enfocaría en las cuentas que tienen mayor variación, pero sin embargo, el análisis vertical me dice, ¿sabe qué? Me dice las cuentas más relevantes. Entonces yo primero con el vertical analizo cuáles son las cuentas más relevantes y una vez que analice o determine las cuentas más relevantes, ahí sí me interesaría ver su variación. Por ahí la cuenta no es relevante, no tiene peso o importancia, por lo tanto el crecimiento en 200 o 300% no tiene impacto en la estructura financiera. Entonces, la respuesta puntual sería, primero debo hacer un análisis vertical para identificar las cuentas más relevantes y a aquellas cuentas que son más relevantes, a esas cuentas sí le hago seguimiento. ¿Respondí su pregunta, Belín? Sí, profesor, muy amable. Excelente. Entonces, querido amigo, continuando, la otra metodología de análisis son las famosas razones financieras. Y básicamente, la razón o las razones financieras vienen de la matemática, porque básicamente una razón es la división de A sobre B. Las razones son fracciones, ¿sí? Son fracciones, tan simple como eso. Pero ¿por qué se dicen razones financieras? Porque tanto numerador y denominador provienen de los estados financieros. Es decir, el numerador y el denominador de esta fracción provienen de los estados financieros. Entonces, la idea de las razones financieras es la división entre dos cuentas, pero que tengan alguna relación. Es decir, la razón financiera es la división de dos cuentas, pero que tienen alguna relación. Es decir, que esa división me indique algo, que la división, para que me indique algo, la división tiene que tener relación. Vamos a meter un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que cuando nosotros veíamos el balance y cuando explicaba el tema del activo corriente y explicaba el tema del pasivo corriente y pongamos el número, acá tenemos 200 y acá tenemos 100. Entonces, si nosotros agarramos y dividimos el activo corriente sobre el pasivo corriente, es decir, si yo divido 200 entre 100 y eso me va a dar 2. Primera pregunta, ¿el activo corriente y el activo corriente tienen relación, amigos? ¿Se relaciona? Pregunto. Creo Sí, que sí. Sí, claro, tienen algo en común, ¿no? Ambos son de corto plazo. Y recuerden ustedes lo que hablábamos antes, que el activo corriente, amigos, en el tiempo genera entrada de efectivo. Sin embargo, el pasivo corriente en el tiempo genera
salida de efectivo. ¿Estamos con la lógica de ahí? Sí, Entonces, gracias, Evelyn. Entonces, amigos, cuando nosotros agarramos y dividimos el activo corriente sobre el pasivo corriente, ya tenemos un indicador. Ese indicador, ese indicador, amigos, recibe el nombre de liquidez corriente. Liquidez corriente. La liquidez corriente es un indicador financiero que me indica si la empresa cuenta con los suficientes activos corrientes para pagar sus pasivos corrientes. Es decir, en este caso estamos ante una empresa líquida porque por cada boliviano que se debe en el corto plazo, esta empresa va a tener 2 bolivianos en el corto plazo para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Entonces decimos que la empresa es líquida. Amigos, ¿se entendió el concepto de razones? ¿De qué es? sí, todo bien. Perfecto. ¿Entendido? Muy bien. Muy bien, queridos amigos. Eh, ok. Espero que esta primera sesión introductoria donde hemos visto conceptos importantes, la siguiente clase vamos a ver una horita de conceptos y entramos ya a la aplicación inmediata a través de... Vamos a ver dos tipos de enfoque en la parte práctica. Vamos a ver casos de estudios, ¿sí? Casos de estudio, como también vamos a hacer análisis de empresas en nuestro medio. Es decir, vamos a ver quizás una empresa comercial o una empresa de producción. Vamos a ver varias empresas en nuestro medio que cotizan en bolsa para hacer nuestro análisis, pero también vamos a ver casos de estudio. Veo que por un tema metodológico vamos a ir de menos a más. Vamos a comenzar primero con casos de estudio y ya luego vamos a aterrizar con empresas de nuestro medio. ¿Listo, amigos? Fue productiva la clase, pero a ver, adelante, hay preguntas, adelante, Evelyn. Profesor, ¿podría para la próxima clase, casos de estudio mencionó costos absorbentes si tuviera? Voy a buscar si es que dispongo del caso, Evelyn, pero vamos a ver análisis Ujú. financiero, definitivamente. ¿Listo? Ya, perfecto, gracias. Ok. Y todo claro, como siempre. Muchas gracias, Evelyn, a usted por la confianza nuevamente. Gracias, Mauro, gracias, Mónica, gracias, Rubén, gracias por conectarse, queridos amigos. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén bien, Hasta descansen. luego, cuídese. Igual ustedes, Hasta amigos. luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.